10:40 de la mañana de la diaria, Eduardo Mateo sonando en el programa de hoy, la música elegida por una de nuestras suscriptoras. Recuerden que ustedes pueden seguir pidiendo las canciones que quieran para futuros programas, suscriptores, suscriptoras, ténganlo en cuenta, ya conocen la vía de comunicación, el mail habilitado a tales efectos. Avanza la mañana con 13 grados y 6 décimas en este momento en Montevideo y el área metropolitana, ¿no? Una especie de vuelta al invierno repentina. Y la música programada hoy es de Silvia, la oyente suscriptora, que puso la cortina musical que abre el bloque de Brian Maslin, nuestro compañero argentinólogo que ha vuelto a nuestra mesa para hacer el último redondeo de las elecciones parlamentarias, digamos, que hubo en Argentina el domingo pasado. ¿Cómo andás, Brian? Bien, Tincho, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Avanza la mañana y avanza la libertad. Bueno, sí, la verdad es que fue un espaldarazo para el oficialismo argentino lo que pasó el domingo. Sin dudas. Espaldarazo que en términos de número a nivel nacional, después pasaremos a lo provincial o al resultado por provincias con algunos detalles que te parecen dignos de ser hechos. Sí, claro. En números nacionales, ¿cómo terminó esa diferencia? Bueno, es interesante porque en realidad se suponía, y el planteo incluso del kirchnerismo, el peronismo, la oposición, era no hagamos el conteo nacional y fueron a la justicia electoral a pedirle que no se haga la presentación de resultados a nivel nacional porque precisamente iba a pasar lo que terminó pasando, que es que si bien la justicia electoral dijo no se puede presentar de esa manera, el gobierno de todas maneras lo presentó de esa manera. De hecho, Franco, el jefe de gabinete, cuando empieza a hacer la alocución sobre los resultados, dice sacamos el 41% de los votos, finalmente quedó consolidado en 41% aproximadamente, y 24% la segunda fuerza, que es Fuerza Patria. Y es lo que la oposición decía, eso no está bien porque, claro, la Libertad Avanza se presentaba en los 24 distritos, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Frente de Fuerza Patria se presentaba en solo 15 distritos. Entonces, obviamente era imposible tener una medición exacta o comparativa. Lo que después Milei llamó en su discurso de triunfo comparar peras con manzanas, claro, porque acusó al kirchnerismo o al peronismo de después sumar todos los votos de los diferentes frentes y sellos para ver cuánto le daba el consolidado. Si uno se atiene específicamente a los que realmente son aliados y representan un voto más unificado en términos de peronismo kirchnerista o peronismo que se alinea con los sectores que están dentro de Fuerza Patria, tiene más o menos un resultado alrededor del 32% de los votos a nivel nacional para este frente, que se traduce después en la cantidad de bancas que va a poder tener dentro de la Cámara de Diputados y de senadores también. Entonces, si bien es cierto que no está bien la presentación de 41-24, 41-32 me parece que es lo más prudencial. Porque hay alguna cuenta más generosa para el kirchnerismo, digamos, ¿no? Algunas cuentas, sí, no sé si kirchnerismo, pero peronismo sí. Claro. Algunas cuentas que empezaron a sumar un montón de peronismos provinciales y de eventuales aliados o lo que fuera, pero que se han mostrado también muy sensibles a apoyar cuando tuvieron que hacerlo en el Senado, sobre todo al gobierno cuando les exigió ciertos votos o ciertos apoyos, con lo cual yo no lo sumaría y ahí querían llevarlo hasta un 34, casi 35%. Me parece que eso ya es demasiado. De todas maneras, otra vez, eso ya es ingeniería y matemática electoral para traducirlo en interpretaciones. Me parece que si lo dejamos en no hubo una elección de tercios, que era lo que se presumía originalmente, porque Provincias Unidas, que era como esta vía alternativa y tercera vía, se desploma por debajo o alrededor del 7% y suma muy pocas bancas, que va a tener incidencia, pero suma muy pocas bancas, y ahora después analizamos a nivel provincial qué pasó con estos actores, en algunos casos en particular, y que después de todo, finalmente, la Libertad Avanza, que no se especula, o mejor dicho, las consultoras y los análisis daban la posibilidad de que tuviera un 40%, un 41% como finalmente tuvo. Lo que pasa es que después del 7 de septiembre las expectativas no eran esas, precisamente porque en Provincia de Buenos Aires el peronismo, Fuerza Patria, el sector más alineado con el gobernador Axel Kicillof, había sacado 14 puntos de ventaja. Entonces ahí creo que lo que se produce es un cimbronazo, una sorpresa en relación a la sorpresa previa que había significado la elección de septiembre, que es lo que veníamos hablando en su momento. Nosotros habíamos hablado acá la semana pasada, antes de las elecciones, fue así, ¿no? Que estuve la semana pasada. Sí, estuviste. Y dijimos, al gobierno hace 6 meses le parecía que iba a sacar 45% y que se iba a comer crudo al todo el país. Después del 7 de septiembre, si sacaba 35 festejaba, dijimos, iba a estar más o menos tranquilo. Si sacaba 30 era una debacle, menos de 30 obviamente no era muy, muy posible, pero era como tremendo. Ahora, sacó 41.
está debajo de ese 45 que hace 6 meses se presumía, pero está muy por arriba de lo que todos los analistas y todas las lecturas políticas de las últimas semanas preveían, pensando en lo que pasó el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que también en ese sentido es que se muestra tanto exitismo, y además porque superó la posibilidad que habíamos hablado la semana pasada de, con las bancas propias, alcanzar el tercio, tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, para blindar los vetos presidenciales y los decretos presidenciales, por un lado, que necesitaba, y por otro lado se acerca muchísimo con sus aliados del PRO y con sus otros aliados de la Unión Cívica Radical y demás, a lograr un quórum propio, que no le alcanza todavía, pero que se acerca muchísimo más de lo que hubieran pensado hace una semana solamente. En tu visita anterior, vos nos aclaraste, y me parece que ese es un dato muy importante, que quienes han sido elegidos y elegidas en estas elecciones que se hicieron el domingo van a estar asumiendo recién en el mes de diciembre. Sí, el 10 de diciembre. Sí, o sea que transcurre un periodo de mes y medio largo, podríamos decir, durante el cual el Congreso argentino sigue teniendo la conformación previa. Y había iniciativas de una oposición que había empezado a coordinar a fuerzas que habitualmente tienen muchas diferencias. Por ejemplo, las kirchneristas con fuerzas más de esa tercera vía, más 100%. De centro. Había una iniciativa destinada a, establecer algún tipo de límite a esta cuestión que le permite a Milei gobernar por decreto, ¿no? Demás, bueno, ¿qué va a pasar con eso ahora? Bueno, ahí el gran logro del gobierno de Javier Milei, y cuando lo hablamos, lo presentamos en esos términos también, fue lograr que no se votara eso, porque introdujo modificaciones en la Cámara. Entonces, al lograr que no se votara y se aprobara esa modificación a la ley de decretos, lo pateaba para después de las elecciones. Si bien la asunción de la próxima Cámara Legislativa es en diciembre, el hecho del espaldarazo que tuvo el gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término implica que los actores que estaban articulando con el kirchnerismo, que va a seguir siendo oposición férrea, con el peronismo que se manifiesta opositor, no el que se manifiesta como negociador o amable, y otros sectores, incluso el radicalismo y otros sectores que habían dicho, bueno, quizás esto no lo aceptamos, vamos a apoyar estas medidas y demás. Yo creo que ahora, con este espaldarazo y con el cambio de, no solo de color político, sino de humor político y social en las últimas horas, va a ser más difícil que consigan apoyos desde la oposición en otros sectores como para poder trabajar y sacar adelante este proyecto que habían sacado en ese sentido. Y más allá de que la asunción de los legisladores y el recambio legislativo se dé en diciembre, ya se da a partir del discurso de triunfo de Milei. Creo que lo habrán analizado, supongo, ayer con José Nathanson, me imagino, en algún aspecto, pero digo, esta idea del discurso moderado y de convocar a los gobernadores, de convocar a la gobernabilidad a partir de otros sectores que no los venían apoyando o que venían manifestándose un poco ofuscados, que incluso presentaron Provincias Unidas, pero que no tuvieron un buen resultado, y ahora lo analizamos más en detalle, creo que muestra a las claras que el gobierno va a empezar a articular con todos estos sectores para tratar de trabajar en una serie de reformas que hasta ahora parecían imposibles de llevar adelante con cómo venía comportándose el Congreso. O sea que el resultado de la elección, más allá de la formalidad de cuándo se suman las personas elegidas, ya tiene efecto de medio inmediato. Ya tiene efecto político, es decir, ya paralizó una iniciativa de la oposición que era muy importante de fondo, porque podía limitar tremendamente a Milei para todo el mandato. Mirá, yo hablé ayer con algunas personas que trabajan dentro del Senado, por ejemplo, diputados también, pero no quizás con senadores, pero sí con la gente que está después articulando ahí los proyectos y trabaja en comisiones y asesorías y demás, y la mirada que tenían es, bueno, acá un poco todo este trabajo que se vino haciendo de bloqueo de las iniciativas de Milei, de trabajo conjunto para ponerle un freno, lo que se decidió, después en la estrategia fue de campaña, que no funcionó, pongámosle un freno a Milei, pero que en el Congreso venía operando, sobre todo en los últimos 2 o 3 meses, quedó un poco rezagado en principio. Veremos igual, obviamente, pero digo, en principio no estarían muy positivos en que esa tendencia continúe. Voy a hacer un redondeo numérico de esta primera parte de la conversación, según resultados que, por ejemplo, se pueden ver en distintos medios. Yo los estoy viendo de la web de La Nación. Sí. La Libertad Avanza llegó ya con el 99,2% de los votos escrutados a 40,66%, 9.300.000 votos redondeando, obtiene 64 bancas en la Cámara baja, digamos, ¿no?, de diputados y de diputadas en Argentina. Fuerza Patria y
afines, así dice La Nación, ¿no? La parte central o mayoritaria de lo que en un sentido más amplio podríamos definir como peronismo, obtiene 31,7% de los votos, o sea que queda unos 2 millones de votos abajo que La Libertad Avanza, y 44 bancas en la Cámara Baja o en la Cámara de Diputados de Argentina. Esa suerte de tercera vía, que termina votando menos de lo que se esperaba, Provincias Unidas, llega al 6,95% de los votos, con 8 bancas, y el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, 3,9%, y obtiene también alguna representación en el Parlamento. Voy a bajar acá para ver bien y darles el número. 3 bancas. Y después... Sí, queda con 4, tenía 5 y queda con 4 en total, porque una no la renovaba. Exactamente, está esta cuestión de cuáles se renuevan y cuáles no. Y me salió un porque el repaso de La Nación llega hasta la Unión Cívica Radical, un histórico partido más que centenario que marca 0,95%, no llega al punto porcentual. Y lo que dice acá es no obtuvo bancas. Entonces aprovecho esto para preguntarte por qué se dice que Lustó sí entró como legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Bien, sí entró como diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que dentro del radicalismo, como Unión Cívica Radical, en los sellos en los cuales participó, con esos sellos en algunas determinadas provincias, no obtuvo bancas y no obtuvo representación. Lustó entró por Ciudadanos, en realidad, por Provincias Unidas, no, por Ciudadanos Unidos, se llamó en la Ciudad de Buenos Aires, pero es esta misma alianza de Provincias Unidas que armaron como una especie de tercera vía algunos gobernadores, como por ejemplo el ex gobernador en realidad Schiaretti en Córdoba, como el gobernador de Santa Fe, Puyaro, que también impulsó a su vicegobernadora como candidata y que también le fue muy mal. Ahora hablamos específicamente del detalle de los números, si querés. Pero creo que esta tercera vía, esta idea de que podía haber una tercera vía que sumaba a Randazzo en Provincia de Buenos Aires, a Lustó en la Ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de construir una alternativa a esta polarización entre Milei y el kirchnerismo, o Milei y el peronismo realmente existente o realmente progresista, no sé cómo llamarlo del todo, porque Schiaretti es claramente peronista, pero es claramente antikirchnerista, con lo cual él también se postulaba dentro de este sector de Provincias Unidas. Postuló a Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires y logró, con el 6% de los votos, igual una votación muy magra y muy baja, ingresar a la Cámara de Diputados con una representación. Es el único que logró una banca en ese sentido. En total, Provincias Unidas, con la votación que hizo en todo el país, cosecha unas 20 bancas. El problema ahí es que vos decís, bueno, estas 20 bancas ¿van a ser una alternativa, una vía del medio, o van a ser las que finalmente le den el quórum para lo que le falta a la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para poder sesionar? Ahí es donde se vuelve muy importante eso que vos señalabas al comienzo del cambio de viento político que hay. Hace 2 semanas en esos espacios políticos había una postura hasta de acercarse al kirchnerismo para trancar iniciativas de Milei. Ahora eso puede que cambie en función de lo que ocurrió. A ver, Provincias Unidas, que se erige sobre todo en estos 2 grandes actores, que me parece que son Schiaretti en Córdoba y Puyaro en Santa Fe. Estamos hablando de 2 provincias que suman en total casi 6 millones de votantes. Todavía es menos que la provincia de Buenos Aires, que tiene 13 millones, pero no deja de ser un núcleo importante de cantidad de votantes y electores en la República Argentina. Estos 2 grandes jugadores, Schiaretti porque quería representar como un peronismo distinto, que venga a proponer algo distinto, un cordobesismo en algún sentido, pero peronista al fin, y Puyaro, que venía a ser como, después de haber apoyado por mucho tiempo las políticas de Milei, y negociado dentro de la Cámara Legislativa algunos proyectos, se posicionaba y dije, bueno, voy a jugar con mi vicegobernadora y vamos a ir por fuera y vamos a construir. Ante la idea de que Milei estaba perdiendo apoyo, que efectivamente su imagen venía erosionada y había perdido en Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y todo parecía indicar que la gran ola de la Libertad Avanza empezaba a mermar, dijeron, bueno, vamos a postular lo nuestro propio, vamos a ir por la nuestra para crear una opción de gobernabilidad de cara a 2027. Recordemos que hasta hace poco algunos actores políticos postularon la idea de que si Milei tenía que salir eyectado del poder antes de tiempo, podía articularse una asamblea constituyente presidida por Schiaretti en el Congreso. Entonces estamos hablando de sectores que realmente consideraron la posibilidad de ser alternativa de poder eventual. Y también, y si vamos a los números finos, el caso de Córdoba específicamente, Schiaretti quedó con él en la boleta, con él siendo exgobernador y uno de los representantes políticos más importantes de la provincia de Córdoba. Poniendo la cara. Poniendo la cara y siendo que hoy el gobernador de la provincia de Córdoba es Martín Yayora, que es dentro de su espacio político, con lo cual son oficialismo en Córdoba, pone la cara, sonaba como eventual reemplazo en una posibilidad de asamblea constituyente en el Congreso, pone la cara y saca 24% de los votos en Córdoba, 15 o más de 15 puntos debajo del candidato de la Libertad Avanza, que fue un ahogado
Gonzalo Roca, muy poco conocido, con muy poca trayectoria política, con muy poca visibilidad y que sin embargo le ganó por más de 15 puntos en la provincia donde ellos son oficialismo. Entonces queda muy golpeado la opción de que Provincias Unidas se erija como una alternativa de poder. Y esto pasa, en Santa Fe se replica lo mismo. Aparece la vicegobernadora de Puyaro como candidata de Provincias Unidas, como primera candidata, se presentan las elecciones y un joven, vamos a decirlo así, pero no en términos peyorativos, sino mucho menos. 25 años tiene Pellegrini, el chiquirín, Agustín Pellegrini, que se presenta, y digo chiquirín porque es un militante que empezó en la Juventud de la Libertad Avanza hace unos años, que no tiene ningún tipo de trayectoria política de trascendencia, no tenía un cargo, no tenía una representación, ni mucho menos, lo postulan y también le saca el 40% de los votos en Santa Fe y le gana a todos los sectores que se presentaban por detrás. Entonces, en esa opción, Provincias Unidas queda muy disminuida y si antes se postulaban con la posibilidad de ser una alternativa de poder, entonces plantársele a Milei y entonces empezar a decir, bueno, nosotros vamos a articular de una manera u otra con la oposición kirchnerista en algunos aspectos y con otros en otros aspectos, me parece que ahora van a tener que, cuando vayan a negociar sobre todo fondos y recursos provinciales, empezar a decir, bueno, capaz no tenemos que ir tanto por afuera y tanto poniendo un límite, porque además recordemos que en tantos de política económica y políticas de lo que ellos consideraban que había que hacer, no estaban tan desalineados a lo que consideraba Javier Milei. Solamente era una cuestión siempre crítica de las formas o los modos. Sí, claro. Milei se dedicó a insultarlos durante mucho tiempo, incluso cuando le habían dado votos, y eso terminó de romper el vínculo en los meses durante los cuales, antes de la elección, el gobierno empezó a tener determinadas dificultades muy notorias en varios ámbitos y también en el Congreso. Ahora, pasó la elección, da la impresión de que hay un replanteo hasta del vínculo con esos sectores, que se notó, por lo menos se puede desprender de la interpretación más básica que se hace del discurso de Milei el domingo mismo. Y me pregunto, en términos programáticos, ¿en qué fase entra el gobierno? Ya se está hablando de algunas reformas que se podrían impulsar, por ejemplo. Sí, antes de meterme con eso, te dejo solamente dos datos que me parecen interesantes en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza. La Ciudad de Buenos Aires con 2,5 millones de electores aproximadamente, la provincia de Mendoza con 1,5 millones, o sea, dos dentro de los distritos que venimos hablando son, después de provincia de Buenos Aires, viene Córdoba, viene Santa Fe, viene la Ciudad de Buenos Aires y después viene Mendoza y Entre Ríos. Digamos, son los distritos más importantes en términos de cantidad de electores y en cantidad de bancas, obviamente, que después reportan. Y ahí yo quería señalarlo solamente por dos cuestiones antes de meternos en lo programático, que es que en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, pero que pronto la dejará para asumir su banca en el Senado, y eso está confirmado, sacó más del 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, y no solo lo marco por la cantidad de apoyo que ha recibido en la ciudad, en el marco donde ella ha comandado y sostenido una política, represiva, de control de daños de la protesta social y demás en la Ciudad de Buenos Aires, sino también porque me parece que se erige como una gran candidata a jefatura de gobierno, gobernación de la Ciudad de Buenos Aires cuando esto llegue en 2027 a tener que decidirse esa cuestión. Y después le sumo también a Luis Petri en la provincia de Mendoza, actual ministro de Defensa, que también va a dejar ese cargo, que viene del radicalismo, pero que se ha sumado con toda su fuerza a la Libertad Avanza, y que, después de haber pasado por Juntos por el Cambio, y que ha también cosechado casi el 50% de los votos, un poco menos del 50%, pero casi el 50% de los votos, no, un poco más del 50%, perdón, en Mendoza, tradicionalmente conservadora, de mucho apoyo radical históricamente. Es cierto que en la Libertad Avanza ahí sí se alió con el gobernador Cornejo del radicalismo, pero Petri ha ganado con mucha holgura esa candidatura a diputado en la provincia de Mendoza, va a asumir como diputado en diciembre, y es probable que su figura emerja como el próximo recambio de gobernación en Mendoza. Digo, marco estas dos figuras porque van a tener un peso importante, me parece, de cara a lo que viene en ese armado que es por fuera del mileísmo duro en el sentido de la Libertad Avanza, pero que claramente va a ser articulador de lo que va a ser después dos grandes provincias, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, pero es un distrito electoral muy importante, de cara a lo que pasará en 2027. Y en lo inmediato obligan al presidente a ir pensando en recambios en su gabinete ministerial, ya de hecho algunos ha procesado, procesará más en los próximos días. Uno solo finalmente, parecía que iban a ser dos y al final fue uno solo. El del canciller. El canciller Gerardo Weiten. Y vino... Y asumió Pablo Kirno, ex secretario de Finanzas, un hombre que trabajó muchos años en el JP Morgan, especialista en finanzas, y que, bueno, por ahora será un articulador muy ligado seguramente a Luis Caputo,
y a Santiago Caputo de lo que es el trabajo que viene haciendo de articulación con el JP Morgan y con el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Y ahora sí, y tiene que ver con lo que estás planteando, ¿no? Ya empezamos a pisar el terreno económico y entonces la cuestión de las reformas que seguramente tengan, por lo menos en la intención del gobierno, un contenido muy fuerte vinculado a, bueno, cuestión laboral, en fin, es lo que se empieza a discutir. ¿Dónde van a estar los acentos? ¿Qué hay que esperar de esa discusión que supongo se dará en el Congreso en los próximos meses? Se va a dar en el Congreso y por eso ya nombré también lo que pasaba con Puyar o por ahora lo que pasaba en Córdoba, porque claramente me parece que son sectores que están alineados con esta idea de que hay que producir una reforma, específicamente una reforma laboral. Hace muchos años se viene hablando de la idea de una reforma laboral en la Argentina, incluso de la CGT, la Confederación General del Trabajo, ha dicho en algún momento, que hace unos años era muy renuente y mucho más reacia a discutir este tema, dijo, bueno, nosotros también pensamos que tenemos que empezar a pensar hacia dónde va una reforma. Quizás no le llaman reforma, quizás no aceptan que es una reforma impuesta por el gobierno, sino una discusión mucho más abierta. Pero creo que en el Congreso se va a empezar a procesar la idea de una reforma laboral. El único proyecto por ahora presentado habla de un aumento de la jornada laboral, una flexibilización del tipo de contratación, una flexibilización en la posibilidad del pago de indemnizaciones. Sobre todo está muy discutida esta idea de acabar con la industria del juicio, bajar la cantidad de dinero que tiene que pagarse cuando se indemniza y además reducir, o mejor dicho, mejorar los plazos de pago y las complicaciones que llaman las cámaras empresariales a la idea de que cuando contratás es muy caro en la Argentina, por eso también hablan de una reducción impositiva y a la vez que es muy caro después despedir. Que el gran problema, dicen ellos, del empleo formal en la Argentina es que sale muy caro un trabajador y sale muy caro despedir un trabajador. Capaz que lo mencionaste, también se habla de algo que a veces en el Uruguay algunos sectores empresariales deslizan y es la posibilidad de discutir por empresa y no por rama de actividad, que es algo que en general desde los sindicatos se resiste. Vos ya acabás de decir que la CGT, que en los últimos tiempos ha adoptado posturas muy particulares, por lo menos por ahora no está poniendo el grito en el cielo. Yo recuerdo que en Argentina hay varias centrales sindicales y supongo que si esto avanza, las movilizaciones, los cuestionamientos y las discusiones van a ser intensas. Sí, yo creo que la posibilidad de discusión por empresa, que igual de hecho a veces ocurre, digamos, también cabe decir, pero quizás no en las grandes industrias, quizás no en las grandes empresas, eso creo que va a ser bastante más resistido, va a ser más complejo, pero bueno, sí, es una discusión de que el gobierno quiere dar, de imponer paritarias, incluso discusión de otra manera, que no se discuta a nivel rama, que no se discuta a nivel sindicato tan importante, sino mucho más a nivel empresa interno. Habrá que ver si logran traducir eso realmente en una votación, en un proyecto que realmente se lleve adelante, o es una moneda de cambio para poder introducir otras cosas. Porque también es cierto que en la negociación aparecerán algunas cosas que se conceden y otras que no. Me parece que ahí habrá que ver después en el juego legislativo qué cosas logra imponer, qué cosas logran modificar, y también el trabajo de la oposición política, de decir, bueno, nosotros no tenemos la mayoría propia, pero igual tenemos una incidencia importante todavía dentro de la Cámara Legislativa, representamos a un amplio sector de la población, veremos hasta qué punto logran introducir o no esas modificaciones. Lo mismo con la reforma impositiva que pueda querer llevarse adelante, lo mismo con una eventual, se habla de una eventual reforma previsional que habrá que ver para dónde la quieren llevar, sí. Ahí están las tres entonces que se plantean, laboral, previsional e impositiva. Son las tres discusiones, sí, como bajar la carga impositiva para los empresarios para poder mejorar la productividad y para poder mejorar la inversión. Digo, esto es histórico que se habla de esto, habrá que ver si efectivamente se puede llevar adelante, bajar la carga impositiva o el costo laboral en términos de reforma laboral, porque en realidad lo que se traduce es eso. Los empresarios dicen, es muy caro contratar en Argentina y es muy caro despedir. Bajemos esos ambos costos. Se puede traducir en otras cosas, se habla de modernización, se habla de otras cosas, pero tiene que ver con eso. Y por último, la reforma previsional, un sistema previsional eventualmente quebrado, eventualmente complicado, con marchas de jubilados todas las semanas, con lo que venimos hablando sobre lo que significa el recorte y el ajuste en jubilaciones de este gobierno en los últimos 2 años. Creo que la idea de una reforma previsional tiene que ver precisamente con, bueno, este formato de modelo previsional no lo podemos costear hacia dónde vamos. Lo último, porque ya estamos pasados, Brian, Sí. ¿Cómo reaccionó el dólar del que tanto se habla y al que tanto se mira en Argentina en la primera jornada, el lunes, y capaz que en lo que se lleva de este martes después de las elecciones? Bueno, la reacción fue... A mí me gusta, es muy difícil porque es verdad, los mercados reaccionaron muy positivamente, obviamente, al triunfo de Javier Milei. Si la intervención, porque es una intervención de los Estados Unidos y del JP Morgan la semana pasada, fue muy elocuente y muy clara, y las alocuciones de Donald Trump fueron, bueno, hay que salvar a Argentina pase lo que pase, si no gana Milei me voy, Argentina está herida de muerte, vamos a salvarlo de todas las maneras. Si el JP Morgan cayó con toda su plana mayor en la Argentina para la presentación final de Javier Milei de la campaña,
el mercado iba a reaccionar de alguna manera u otra, reaccionó con una suba de casi el 50% del valor de los bonos, con una baja de casi 50 pesos del dólar solamente ayer, y hoy ya está bajando un poco más, con un recorte de casi 400 puntos del riesgo país, y eso sí es un poco más importante porque el riesgo país sí está ahora creo que en 700 puntos aproximadamente. Si bajara por debajo de los 400 o cercano a los 400, Argentina podría retomar su camino en el mercado de crédito privado internacional, que es a lo que aspira el gobierno de Javier Milei, porque cuando la semana pasada le preguntaron ¿para qué querés la plata de Estados Unidos?, dijo, quiero deuda para pagar deuda. Si no tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional o a Estados Unidos porque puede ir al mercado privado de crédito, si baja el riesgo país, quizás ahí se modifique un poco la ecuación en términos de dónde saca el dinero y para qué lo saca. Pero otra vez, ¿este triunfo electoral sirvió para que los mercados estén contentos? Sí. Han ganado mucho dinero los bonistas ayer en la Argentina. Ha bajado el dólar. Habrá que ver cuánto se sostiene, porque no olvidemos que cada vez que Trump tuiteó, durante un día hubo un alza en los mercados, hubo una mejora en el valor del dólar, hubo una cierta estabilización, pero también eso se disipó muy rápidamente. Gracias, Brian, y te esperamos en próximos días para hacer el seguimiento de todo esto que queda planteado.